Hola, bienvenidos a Forindo, formación integral y de innovación docente. Es un canal que busca reflexionar sobre nuestro quehacer docente y el impacto que tiene en la sociedad. Sean ustedes bienvenidos y esperemos que juntos podamos disertar en estos grandes temas. Hola, pues bienvenidos de nuevo a esta cápsula de alguna forma de carácter informativo y también de reflexión y análisis. En la primera sesión o la primera cápsula que grabamos, pues habíamos comentado que era muy importante diferenciar tres conceptos que tienen que ver con nuestra actividad docente. El primero de ellos era el concepto de educación, diferenciarlo con respecto al concepto de instrucción y al concepto de adiestramiento. Esta en mi práctica docente ha sido muy importante y también lo he observado en diferentes actividades con mis compañeros profesores, platicando con ellos, recolectando información y a su vez con otros compañeros de otras entidades del Estado de la República Mexicana e inclusive a nivel internacional con algunos compañeros colombianos, pues me he percatado y he percibido que uno de los principales problemas en los cuales nosotros estamos constantemente de alguna forma varados es precisamente por no saber diferenciar estos tres conceptos que son tan importantes. Quiero primero hacer alusión a lo siguiente. Hablar del concepto de educación es un concepto filosófico que abarca todas las esferas de la vida social. Yo consideraría cuatro entidades fundamentales. Puedo considerar como parte de una educación que, si bien tiene que ver con un aspecto teológico, de alguna forma queda como una entidad eminentemente concreta y abstracta a su vez, donde se educa y se educa a través de ciertos conceptos morales que rigen la conducta del ser humano. Entonces, la primera entidad que yo puedo concebir es la religión. Es la primera forma en que se manifiesta esta educación y me refiero de manera institucionalizada, porque cuando, por ejemplo, Aníbal Ponce hace el análisis sociohistórico de cómo se va conformando este concepto llamado educación o de cómo se mama la educación, bueno, hace referencia precisamente a que dependiendo de los contextos sociohistóricos, pues se va conformando un pensamiento en el sujeto social. Aquí hablo de un tipo de adoctrinamiento que se dio en sus inicios y que tiene que ver forzosamente con este concepto de educación, pero a través de un adoctrinamiento religioso. Entonces, una de las entidades que más peso tiene en nuestra sociedad, pues ha sido eminentemente el religioso. La otra entidad que de alguna forma también regula y norma nuestro comportamiento social es el Estado. El Estado nos rige a través de todo este marco jurídico que regula nuestra conducta y nos determina entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. De tal forma que el sujeto social pues está inmerso en este marco normativo y que de alguna forma, al igual que la religión, pues también tiene sus premios y tiene sus castigos. Otra entidad que puedo considerar también fundamental es la familia. Indudablemente la familia, a través de la idiosincrasia que conforma su estatus como tal, donde existen usos, costumbres y tradiciones, pues también se regula este comportamiento social del sujeto o del ser humano. Y por último, otra entidad que considero también importante, pues es la escuela, donde como entidad institucionalizada, pues se va de alguna forma generalizando un conjunto de lineamientos que permiten de alguna forma sistematizar una información que es devenida a través de la herencia histórica o sociohistórica que tenemos y que permea un deber ser social. Entonces, de esta forma, pues yo puedo considerar al menos esas cuatro entidades, que sería, vuelvo a repetir, la religión, el Estado, la familia y la escuela. Lo clasifico así
porque en esas 4 entidades existen premios y castigos, y todo tiene que ver con un aspecto conductual. Pero lo más interesante es que se determina un valor moral. Hablo de valor moral en cuanto que le es propio a las condiciones de cada entidad. Diferenció mucho entre la moral y la ética, porque los valores morales son propios de un grupo social, son propios de un conjunto de lineamientos normativos que rigen a un grupo social. Lo que moralmente es permitido para uno, para el otro grupo social no lo es. Si lo hablamos en términos religiosos o en términos teológicos, podríamos considerar lo siguiente: lo que es permitido para una religión musulmana no lo es para una religión católica, y lo que es para una católica no lo es para una protestante, de tal forma que esas 3 conformaciones de pensamiento son lógicamente distintas y cada una tiene ciertos valores morales. Lo que no sucede con respecto a lo que consideramos como principios éticos. Los principios éticos indudablemente son principios como tales que rigen la conducta del ser humano, pero siempre está determinado por un derecho fundamental, de acuerdo a esta concepción de los españoles, o hablamos de los derechos universales del ser humano. Cuando hablamos de que se está tutelando el derecho fundamental a través de una norma que rige la conducta del ser social, estamos hablando forzosamente de que se está buscando siempre el bienestar del ser humano por encima de cualquier valor moral. De tal forma que cuando hablamos de educación, pues hablamos precisamente de la construcción de estos principios éticos, a diferencia de reproducir mediante un adoctrinamiento ciertos valores morales. Eso nos quitaría mucho peso de encima, porque indudablemente si nosotros tratamos de canalizar una educación a través de principios éticos, lograríamos erradicar muchas diferencias de concepciones de la vida. ¿Por qué es tan grave esta diferencia de concepción de la vida? Bueno, porque cada uno tiene una lógica o una estructura lógica de pensamiento que determina sus propios valores morales. Aquí es donde quiero detenerme. Hablar de valores morales es precisamente esa conceptualización que se tiene, pero como grupo social. Por eso existen tantos problemas como seres humanos, porque tenemos una forma distinta de concebir el mundo. Todos lo sabemos. Sin en cambio, cuando nosotros llegamos o tratamos de conciliar esas ideas, allí es precisamente cuando surge el problema, porque las estructuras lógicas del pensamiento no llegan a un diálogo, no llegan a un intercambio de pensamiento social. Bueno, hablando en estos términos, pues tenemos precisamente que cuando yo diferencio a la educación de una instrucción, es que la educación está en todas las esferas de la vida social y al menos se manifiestan en esas 4 entidades de las que hace un momento hice alusión. Ahora bien, si nosotros concebimos la educación bajo esa vertiente, nos daríamos cuenta indudablemente que es diferente a una instrucción. La instrucción es un conjunto de lineamientos descentralizados que están perfectamente delimitados por un plan o por un programa determinado. Hablar de una instrucción académica, hablamos indudablemente de que tenemos que descentralizar un conjunto de contenidos o de lineamientos académicos que permitan a un sujeto social incorporarlo. ¿Para qué lo va a incorporar? Pues para capacitarse para algo, o mejor dicho, no para capacitarse, para formarse en cierto saber del conocimiento humano. Entonces, cuando hablamos de instrucción, hablamos eminentemente de una descentralización académica de contenidos curriculares o en su defecto de ciertos contenidos del conocimiento humano que permitan perfeccionarse o especializarse en cierta área del saber. Ahora bien, la instrucción es un concepto que está tiene una connotación muy amplia, sobre todo en un sistema social de producción de sistema de capital como el nuestro, donde precisamente lo que se busca es la instrucción pública con toda la extensión de la palabra.
¿Por qué la instrucción pública? Porque se busca capacitar a los individuos para que estén libres, para que sean competentes frente a un libre mercado. Fíjense ustedes lo interesante que es esto. Capacitar es adquirir habilidades cognitivas, pero por otro lado también es desarrollar destrezas psicomotrices. Cuando juntamos las destrezas psicomotrices con las habilidades cognitivas, creamos una capacidad en el sujeto social. Es esta capacidad precisamente la que se va a medir en el libre mercado, y a eso le vamos a llamar competitividad. ¿Por qué es tan importante esta parte en este lineamiento que es instruccionalista? Porque cuando nosotros nos piden como profesores que formemos competencias, el concepto es erróneo. No podemos hablar de competencias, formaremos capacidades. ¿Hasta qué momento nos vamos a dar cuenta que verdaderamente va a ser competente? Hasta que este sujeto sea capaz de medirse con otros sujetos y en ese momento salir mejor que los demás. En ese momento podemos decir que la persona a la cual nosotros le dimos una instrucción determinada, la capacitamos para tal, entonces, o la formamos para tal, entonces en ese momento estamos hablando de que es eminentemente competente, pero solo hasta ese momento. Ahora bien, se los manejo como la diferencia entre educación, en esta parte que es la instrucción, y la otra que también es fundamental, que sería el adiestramiento. El adiestramiento es muy propio de los sistemas llamados castristas, que en este caso tiene que ver con ciertas intenciones de carácter militar. ¿Por qué hago referencia a los militares en ese sentido? Porque ellos llevan una disciplina muy férrea, una disciplina donde no existe la capacidad de pensar, no existe la capacidad de raciocinio. De hecho, sería un error que nosotros le dijamos, o bueno, no sé hasta qué términos podríamos hablar de error, pero sí sería grave decirle a un soldado que piense una orden que le estamos solicitando que haga. Si nosotros le damos una orden y él no la ejecuta conforme al orden, yo creo que a partir de ese momento se perdería parte de la disciplina o parte del adiestramiento, porque indudablemente al dudar de una instrucción, o mejor dicho, de una orden, indudablemente no tendría la capacidad para poder ejecutarla. Entonces, incluso en términos castristas, en deberes militares existe esta máxima, ¿no?, donde las órdenes no se cuestionan ni se discuten, solo se cumplen. Bajo esa vertiente, para mí ha sido muy importante diferenciar estos tres conceptos, porque en las escuelas nosotros cometemos el error al no entender cuál es la diferencia entre estos tres elementos tan fundamentales: cuando educamos, cuando instruimos y cuando adiestramos. Los tres son dialécticamente, como ya comenté anteriormente, son dialécticamente necesarios. Pero el hecho de darle supremacía a uno en ciertos momentos de nuestro quehacer docente, ahí es donde creo que viene el error. Por ejemplo, actualmente se nos está pidiendo que seamos competentes, nosotros como docentes, y también que generemos jóvenes competentes. El problema de la competencia o de las capacidades medidas en competencia es que nos están pidiendo productos. En un sistema instruccionalista los productos son válidos, pero en un sistema educativo o en una formación educativa no podemos hablar de productos, hablaríamos de procesos. Entonces, hablar de producto y hablar de proceso son dos cosas completamente distintas. Cuando hablamos de instrucción pública, es correcto bajo la percepción de preparar a un sujeto social para el libre mercado, para que sea competente. Pero cuando hablamos de educación, pues hablamos indudablemente de un concepto filosófico que abarca principios éticos, porque se está educando para la vida. Cuando hablamos de instrucción, estamos educando precisamente para que nosotros podamos encauzar a este sujeto social hacia el libre mercado. Y cuando hablamos de adiestramiento, es porque el adiestramiento es fundamental para la conformación de hábitos en la parte cognitiva, en la parte del desarrollo motriz, que es la parte instruccional, y por otro lado también en la disciplina de determinarnos como sujetos eminentemente en un estado de derecho. Hablando como un estado de derecho en el sentido de que nosotros nos regimos por ciertos principios éticos.
Podemos pensar que son, al final y al cabo, estos principios éticos bienes tutelados jurídicamente, como se nos marca en un marco jurídico. Pero yo hablaría que es algo más, es hablar de este hombre virtuoso al cual Aristóteles hacía alusión. Porque si nosotros nos cultivamos en el arte del pensar, en el arte del sentir, en el arte de cultivar los conocimientos, y también en este humanismo, yo creo que seríamos otro tipo de sociedad. Lo que quiero hacer notar es que es muy importante diferenciar esos momentos cuando nosotros estamos en este quehacer educativo. Sé que es algo muy complejo, pero también sé que es algo muy pragmático y muy simple. Hasta aquí llegamos en esta cápsula. Espero que podamos poco a poco ir disertando en torno a otros conceptos tan fundamentales. Se me olvidaba. Un ejemplo. Nosotros podemos encontrarnos en alguna comunidad alejada, autóctona inclusive, y podemos observar que si nosotros vamos transitando por las calles, cualquier persona nos da los buenos días, nos saluda de mano, nos brinda su hogar, incluso nos brinda lo que tiene para comer, y nosotros diríamos, qué bonita persona, porque inclusive estamos hablando de que son personas educadas. No están instruidas por ningún conocimiento o por ningún arte del conocimiento humano, sino en cambio son personas muy educadas. Podemos andar en otro lugar, quizás en una zona urbana donde la indiferencia social es muy grande, y podemos encontrar una persona que es muy instruida en cierto saber humano, quizás en el arte de la jurisprudencia, quizás en el arte de del conocimiento del cuerpo humano, siendo médicos, quizás un arquitecto, o quizás inclusive un maestro, ¿no? Pero nosotros, al final, podríamos adquirir los conocimientos y seríamos personas instruidas en cierto conocimiento del saber humano. Pero indudablemente el no dar unos buenos días, el no ser capaz de sostener la palabra que nosotros decimos a través de nuestras propias acciones, el no ser una persona ecuánime y no ser una persona con ciertos principios éticos, indudablemente nos llevaría a pensar o nos llevaría a interpretarnos como personas que, si bien somos instruidas en cierto saber del conocimiento humano, pues bien, somos instruidas pero no somos educadas. A esa diferencia yo me refiero. Mientras que la persona que está en otro lugar, que puede ser inclusive el campo, pues es una persona que no está instruida en cierta arte del conocimiento humano, pero indudablemente es una persona educada. Esas diferencias para mí son muy importantes, porque debemos de retomarlas y debemos de reconsiderarlas. Quiero dejar abierto la discusión en torno entre lo que nosotros conocemos como un producto instruccional y lo que conocemos como un proceso educativo. Gracias.